Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos en el Sembrador Nueva Evangelización, en ESNE. Estamos transmitiendo desde Santiago de Querétaro, junto al Colegio Fray Luis de León, en las instalaciones del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto. Aquí estamos con un invitado especial, ya estuvo en otro programa y estuvimos hablando de la comunicación institucional. Nos enseñó a leer un poco la comunicación en este siglo XXI. Hoy está con nosotros nuevamente Miguel Ángel Bichique, bienvenido, de Gasperín. Un gusto, Fray. Miguel Ángel es experto en comunicación, fue estudiante en la Carlos Septién, también en la Universidad de Barcelona. En la Pompeu Fabra de Barcelona, sí. Bueno, pues estamos con él ahora mismo. Estudió en la Ibero y en la UP, o sea, sí, una buena mezcla. Sí. Jesuita y también pues de la obra. Saludamos a los jesuitas que nos ven, a los, sobre todo seguidores de San Ignacio de Loyola y de San José María Escriba de Balaguer, y por supuesto a los de San Agustín, ¿no? Claro. A veces hay que barrer para la casa también. Bueno, sí. Miguel Ángel, vamos a hablar de la comunicación en la vida religiosa. La otra vez estuvimos hablando así en general de la comunicación en la Iglesia. Es decir, qué aspectos hay. Me acuerdo que ahí decíamos el arte, la cultura y la educación son aspectos fundamentales que nos influyen en la comunicación, ¿no? A la hora de lo macro y lo micro. En la vida religiosa, claro, esto es un poquito más fácil y más complejo. Cómo una orden religiosa que trabaja en unos lugares determinados puede comunicar al mundo lo que hace. Vamos a poner los agustinos recoletos, los dominicos, los jesuitas, todas las órdenes religiosas, masculinas, femeninas. ¿Cómo? Más complejo aún. Un convento de clausura, un convento contemplativo, puede comunicar al mundo lo que hace. Y como un experto institucional dice, bueno, pues las claves pueden ser por aquí, nos falta en la vida religiosa, le falta, no sé si le falta. ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva y como experto institucional a la vida religiosa en general y a las órdenes? Yo creo que un elemento fundamental de comunicación es adecuarse al receptor, ¿no? Eso me parece que es muy importante, porque a veces, más que comprender, queremos que nos comprendan. Y también en la Iglesia se repite, hay muchos maestros, pero faltan testigos. Yo creo que ahí podemos tomar dos partes importantes. Hace falta una pedagogía, una didáctica de la comunicación, del mensaje, de la buena nueva, ¿no? Y esto se puede decir, es que yo ya comuniqué, pero no tocaste el corazón. La diferencia quizá consiste que en la vida de la Iglesia no se busca vender algo, no se promociona un espectáculo, se busca una transformación interior. Y la comunicación es más difícil. ¿Por qué? Porque se dice lo que une o divide a los hombres es lo que los hombres aman. Y lo que los hombres aman, pues aman con el corazón. O sea, la comunicación no solamente es llegar a la ropa, un micrófono, pasar el marcapasos, tomar el cablecito y llegar al corazón. Esa es una comunicación más difícil, porque si alguien lo que pudiera hacer de manera automática, pues estaría con el Papa, No, es muy difícil. Pero en esa didáctica de la comunicación hay que hablar de los testigos del milagro, ¿no? O sea, no solamente del concepto, sino de cómo la buena nueva se enraiza en el corazón del hombre a partir del ejemplo de nuestro Señor, ¿no? Y también nosotros como laicos nos sorprendemos de repente, ¿por qué vamos a escuchar una misa y no vamos a la otra misa, verdad? Y a veces tiene que ver con el aparato de sonido, tiene que ver con que haya un ventilador, con tantas puertas, con que haya más gente, con que haya menos gente. Pero tenemos oradores de primera en el aerópago, ¿verdad? Diríamos, o tenemos
sacerdotes que lo explican muy bien. Yo creo que hay que acompañar la fuerza del mensaje con la conversión del instrumento, ¿no? Uno también es un instrumento de comunicación. Ajá. Y uno tiene que ser un buen instrumento de comunicación porque es la parte que uno añade al mensaje mismo, ¿no? Y hay que hacer comprender a los demás. Por ejemplo, si tú sabes que una orden de clausura reza por ti, pues eso te hace feliz. Lo que pasa es que muchas personas no saben por qué están ahí. Y quizá lo que hay que hacer es comunicar por ellas, que no pueden comunicar de manera tan abierta como lo podemos hacer nosotros. Vamos a decir que falta vender el producto en un lenguaje más mundano. Sí, muy mundano, sí. Yo creo que el mensaje, como dice nuestro Señor, mi gracia te basta. El mensaje es suficiente para todo y para todos. Pero lo que podemos hacer es, en la oportunidad que nos dan, es ser un buen instrumento de comunicación uno mismo y encontrar otras posibilidades que mejoren la eficiencia de ese mensaje. La creatividad en la vida religiosa se nos invita desde los documentos, ¿no? Ser creativo. Claro. Incluso se nos invita a vivir una fidelidad creativa. Bueno, esto es... Sí. Y has hablado de conceptos y de documentos. No tenemos una iglesia demasiado documentada y poco práctica. Es decir, no nos vamos muchas veces los religiosos por las vías de las escuelas, dices muy bien, muchos maestros, pero lo que hace falta son testigos, ¿no? Por las vías de las escuelas, los documentos, los grandes escritos. Y luego en la práctica dices, bueno, es una iglesia muy documentada, pero lo que necesitamos es maestros. ¿Cómo vendemos, vuelvo al lenguaje mundano, cómo vendemos esto de ser testigos más que maestros? Me parece que lo dices muy bien, Fray, y esto me recuerda a una frase del Papa que dice, la iglesia no es una ONG. Ajá. O sea, la iglesia no es un think tank norteamericano, no es un organismo de reflexión, pero también lo es. Es decir, tenemos la reflexión y tenemos que ser prácticos en la transformación de la realidad. Porque en esa transformación del hombre y la realidad, pues se encuentra la gran posibilidad de ser, de lo que es la comunicación, que es poner en común, participar, darse, compartir. Entonces, yo creo que toda ese bagaje cultural, teórico de la comunicación, pues hay que traducirlo en hechos, un poco la idea de por sus frutos los conoceréis, o sea, no solamente hay que poner la tierra, poner la semilla, ¿no? Nos obliga a todos, ¿eh? Sí, yo sí. me asumo como... Yo, por ejemplo, estás hablando ahora y yo veo, por ejemplo, una distancia también que cuesta, dentro de la vida religiosa, sobre todo de la edad. Sí, Tú hoy a los nuevos, las vocaciones nuevas, la gente que entra joven, entra con el Instagram, entra con el Facebook, el Twitter, saben lo que es Spotify, saben cómo hacer una conferencia en vivo con el Facebook Live, claro. ¿sí? Pero tú esto lo hablas a otras generaciones y estás hablando en chino, ¿sí? Y pues hacer un estudio de televisión, procurar situar la orden o la iglesia en un medio de comunicación, esto suena como a locura, ¿no? ¿Cómo se puede integrar este tipo de generación en donde de la comunicación satelital, nada más el satélite ya, ¿no?, a esta gente que viene hoy con un aparato, un smartphone, y te está comunicando todo el mundo? Yo veo algunas posibilidades muy concretas en ese sentido. Yo creo que en la formación sacerdotal y en la formación de las órdenes, la comunicación debe ser un elemento ineludible. Y la formación no solamente teórica, sino práctica.
Pero además tú dices, bueno, pues yo ya salí de la orden y ahora ¿qué hago? Bueno, pues yo creo que la Iglesia tiene que ir a las posibilidades de comunicación, no esperarlas. Tiene que ir. O sea, a mí me pasa cuando asesoro a algunos políticos, a algunos líderes, que de repente me dicen, es que quiero ir a los medios, ¿qué quieres decir? Hay gente que no, tiene poco o nada o tiene mensajes distorsionados y yo le digo, mejor no vayas. Pero la Iglesia tiene mucho que decir y siento que a veces no va a las posibilidades de ¿No comunicación. será que no sabemos contar la historia? ¿O nos da miedo? Pero yo creo que ese es un segundo problema. Hay una necesidad ineludible y esta necesidad de ir a las posibilidades de comunicación exige una preparación técnica. Pero es algo solucionable. Y parte es la narrativa, los formatos televisivos, radiofónicos, las características de los medios. Pero hay una cosa que es real. La realidad es mediada. Y en las partes clásicas, la realidad supera a la inteligencia. Podemos conocer una parte de la realidad y podemos aproximarnos a difundir la verdad conocida, conocible. Entonces, yo creo que estamos obligados a ir a aprovechar las posibilidades de comunicación y a cubrir ese déficit de preparación técnica. O sea, tenemos que aprovechar esas posibilidades de comunicación. Bueno, pues seguimos aprovechando estas posibilidades de comunicación aquí. Y ahora con el equipo que está ahí detrás de la cámara ya pendiente para darles pues el tiempo y el espacio para ese resumen AR, el equipo de resumen AR, con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Estamos en ESNE. Gracias a ese equipo de Resumen AR que nos trata y nos cuenta los acontecimientos más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos, estamos en Valores de Acero, estamos en ESNE. Nos está contando muchas historias Miguel Ángel Bichique de Gasperín, con toda, toda esa experiencia que traes en la comunicación institucional. Se habla, se habla de crisis de liderazgo. Hay crisis de liderazgo en la familia. Se habla incluso de crisis de autoridad. Hay crisis de liderazgo en las autoridades, vamos a decir, civiles, ¿no? Desde el policía que está en la puerta de un hospital hasta pues, el diputado o un presidente de un gobierno cualquiera, ¿no? Un país cualquiera. Crisis de liderazgo también en instituciones religiosas. ¿Qué referentes tenemos en el mundo? Hay un cambio de paradigmas totales, ¿no? en todas las instituciones. Y pues todos estamos mirando a ver qué referentes, qué está pasando que no vemos líderes. ¿Estamos ciegos o los hay, pero son de otra manera? Hoy el liderazgo se traduce de otra manera. Bueno, yo creo que es una mezcla de varios factores, es multifactorial. Por un lado, sí hay crisis en ciertos liderazgos y en ciertas zonas de la sociedad, ciertas instituciones, entendiendo como crisis la expresión de una incongruencia, de una contradicción sobre el ser y quehacer de las instituciones y de los líderes, de lo que dicen que representan y no lo representan, de lo que dicen que van a hacer y no lo hacen, y decepcionan a la sociedad. También hay crisis en el sentido de que hay muchos fenómenos que no son crisis y son llamados crisis. Algunos son conflictos, emergencias, situaciones críticas, y no son crisis, son otras cosas, y se ha vuelto un lugar común llamar crisis a algo que es un problema que no se sabe cómo resolver en un momento dado. Perdón, pero sí hay crisis de liderazgo. No en todos los lugares, porque hay liderazgos incuestionables, como el Papa Francisco, que es un líder reconocido por propios y ajenos,
Pero sí hay liderazgos en algunos países, ¿no?, donde se pierde la prudencia, la dirección, hay desconciertos. Y también hay crisis en otros países porque se prometen cosas que no son cumplibles en la realidad y que esto genera un malestar social. Sin embargo, yo creo que sí hay una crisis de liderazgo por varios motivos. Por un lado, vivimos tiempos de cambio permanente y vivimos escenarios caórdicos. Antes el principio de los escenarios era la certeza y hoy dice Ritter, el principio de la estrategia es la incerteza. Cada día tienes menos certeza en el principio de la estrategia. Cada día tienes mayor incertidumbre porque el riesgo no tiene un antecedente que puedas conocer. El ritmo la velocidad es muy rápida, es muy fuerte. Y también creo que las sociedades tienen una serie de elementos que cuestionan los liderazgos tradicionales. Por ejemplo, hay mucho ruido, hay una cultura del espectáculo, hay nuevas fascinaciones, hay una tendencia a lo efímero, hay una visión del presente eterno, hay una idea de vivir la vida en el momento, instantánea, y eso hace que se cuestione todo, aunque no se vaya a ningún lugar. Hay una exaltación del individualismo. Hay una filósofa que no recuerdo ahora, española, que dice que la crisis del hombre es la crisis de la trascendencia, ¿no? Entonces, liderazgos que pueden ser muy buenos a veces no son eficaces, porque una cosa podría ser la moralidad y otra la habilidad. Ajá. Entonces hoy las exigencias del liderazgo pues nos remiten a liderazgos como el de Havel, que para mí es un referente importante, o el de Wałęsa. En fin, yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor, simplemente digo que ahora, cuando hay una crisis de las ideologías y hay unos híbridos ideológicos novedosos y atractivos, hacen que la cultura del esfuerzo, la búsqueda de ciertos ideales, pues no sea tan atractivo ni tan popular, y ciertos instrumentos de comunicación, ciertas maquinarias también trituren algunos posibles liderazgos que vayan en ese sentido. Ajá. El liderazgo en la Iglesia Católica, tú dices, bueno, el Papa Francisco lo tiene y es un referente para todos los católicos, ¿no? Y es un liderazgo que se estila sobre el gesto, más que la palabra. Hacen falta gestos en el mundo de la comunicación del siglo XXI, sobre todo en las personas que están pues, frente a una pantalla o los que están también detrás, ¿no?, que asesoran. Hace falta más gestos que palabras. Es más, como se dice, ¿no?, más práctica la imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Es cierto todo esto? Bueno, yo creo que siempre hay que procurar entender mejor la realidad, ¿no? La estrategia de la Iglesia, como de cualquier institución, tiene que basarse en objetivos nobles y trascendentes, pero en la realidad, en el tiempo y espacio que vivimos, en la sociedad de hoy, que es una sociedad con realidades humanas incluso diferentes, ¿no? Vivimos tendencias al pesimismo, a la angustia, al estrés, tenemos carencias. Se habla de la era del vacío, ¿no?, de la soledad, en fin, de muchas cosas, que es necesario también que los hombres de iglesia lo tengan incluidas en el mensaje, ¿no?, en la palabra. Pero yo creo que la iglesia debe ocupar los espacios de comunicación que me atrevería a decir que la están esperando. O sea, hay que entender y actuar. Y claro, el Papa Francisco
tiene un liderazgo extraordinario porque es un hombre extraordinario, ¿no? Y yo creo que el gran reto de los hombres de iglesia es pasar de lo ordinario a lo extraordinario, y también nosotros los laicos deberíamos hacer lo mismo. Yo no lo hago, yo no soy un buen ejemplo, pero sí creo que una cosa es la autoridad y otra cosa es el liderazgo. Y en la iglesia uno puede tener autoridad, pero a lo mejor no tiene liderazgo. Y el Papa tiene las dos cosas. Es un hombre sencillo, con gestos extraordinarios, con un carisma reconocido por todos, con pronunciamientos claros, valiente, que va a todos lados, que tiene un sentido de austeridad reconocido, y que anda en la calle y anda en todos lados, y que ha dado a la propia curia romana y a ciertas estructuras de la iglesia unos mensajes que esperaríamos que siempre se escucharan también ahí, ¿verdad? Y nosotros escuchar lo que nos toca. Autoridad y liderazgo. ¿Hay más autoridad en la iglesia que liderazgo? En la iglesia general. No sé cómo podría yo contestar esta pregunta. No sé si... Desde tu percepción como laico. Mi percepción como laico es que yo reconozco la autoridad y quisiera ver más liderazgos cercanos. Ese es el clamor del pueblo de Dios, y sobre todo aquí en México, ¿no? Quisiera tener más liderazgos cercanos. ¿Ha habido una distancia entre la vida religiosa, sacerdotes y el pueblo de Dios? Yo creo que hay distancias, pero por motivos diferentes. A veces a veces un sacerdote puede estar distanciado de alguien, y a veces alguien se distancia de la iglesia, ¿no? A veces es el dilema moral, ¿no?, que tiene el hijo pródigo antes de decidir regresar a su casa. Su padre siempre lo espera y él no siempre quiere ir. Y cuando decide hacerlo, pues lo reciben. Pero las dos cosas son necesarias. Que nos esperen a los pecadores y que los pecadores queramos regresar al Padre, ¿no? Ese ejercicio de reconciliación. Sí. En una sociedad tan cambiante, vamos a ponerlo en algo muy real que nuestros seguidores de Valores de Acero aquí y de ESNE, por supuesto, han visto. Ha habido un cambio social en México. Y hay una invitación a la unidad y a la reconciliación. Dos valores que son así, de cajón, en un católico. ¿Sí? Ante esta realidad social cambiante en México, un laico como Miguel Ángel Vichique, experto en comunicación institucional, ¿qué le diría a los católicos, ¿sí?, institucionalmente? Sí, bueno, pues vamos, y a cada católico personalmente. Yo creo que como católicos tenemos que tener la unidad y la reconciliación como valores fundamentales. Pero ¿en torno a quién y en torno a qué? O sea, yo creo que la unidad debe ser en torno a principios y valores definidos por la tradición, la Iglesia y el magisterio. Y la reconciliación tiene que ser visto desde la caridad, o sea, pero no también perdamos de vista que la reconciliación, siendo una necesidad, también es una conveniencia que puede usarse en materia política o ideológica, ¿no? Sí, yo creo que los mexicanos tenemos que unirnos en torno a la identidad nacional, a principios y valores, no a leyendas negras, y no podemos ser ingenuos. Y la reconciliación también tiene que ser en torno a esos principios y valores que van más allá de capitales políticos, banderas ideológicas, o oportunismos partidistas o conveniencias. Ideologías, ¿no? Sí. Además, yo siempre creo que
que el católico normalmente no tiene ideología, tiene doctrina. Y experiencia de encuentro con Jesús. Claro, y la ideología es una construcción mental a priorística que está fuera, y nosotros debemos reconocer la realidad y respetar la verdad y seguirla, ¿no? Es otra cosa. Ajá, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un gusto, Fray. Espero igualmente espero verte por aquí y seguir platicando un poco de la realidad y tú leerla a nivel institucional. Yo creo que sí vale la pena que vengas por aquí de vez en cuando, ¿eh? Me dará mucho gusto saludarlo a usted y al auditorio, por supuesto. Este es tu estudio, este es tu auditorio. Pues nos vamos con esa recomendación, no dejarnos llevar más por las ideologías, sino por el encuentro con Jesucristo. Recordemos que la historia de este país y la historia de este continente se hace en torno a la figura de una mujer, la Virgen de Guadalupe. Nos vamos con esa figura y con el deseo de que ella nos bendiga y pues que a todos nos guíe. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.